Hola, en el video de hoy vamos a hablar de la República Restaurada y del Porfiriato. Después de concluida la Guerra de Independencia, hubieron varios intentos de organización del país. Sin embargo, esto provocó la división de los mexicanos en liberales y conservadores. El éxito del Plan de Ayutla provoca la caída de Santa Anna y el triunfo de los liberales. Juan Álvarez e Ignacio Comonfort son los encargados de gobernar el país. Se inicia entonces la Reforma, etapa caracterizada por la sanción e implementación de numerosas leyes que intentan disminuir la influencia de la Iglesia Católica en asuntos del Estado y en la organización de la sociedad mexicana. En 1857 se sanciona una nueva Carta Magna que organiza un gobierno representativo, republicano y un Estado federal, de neto corte liberal. Esta constitución es rechazada por los grupos conservadores, quienes proclaman la presidencia de Félix Zuloaga. Los liberales, en tanto, convocan a elecciones y en ellas triunfa Benito Juárez. En lo referente a la educación secundaria e instituciones especiales, la Ley de 1867 establecía la exigencia de los siguientes: secundaria para las personas de sexo femenino, de estudios preparatorios, de jurisprudencia, de medicina, cirugía y farmacia, de agricultura y veterinaria, de ingenieros, de naturalistas, de bellas artes, de música y declamación, de comercio normal, de profesores, de artes y oficios para la enseñanza de sordomudos, un observatorio astronómico, una Academia Nacional de Ciencias y Literatura y un jardín botánico. Lo más sobresaliente era la organización del antiguo Colegio de San Ildefonso en escuela de estudios preparatorios de acuerdo a los principios del positivismo. Según su fundador Gavino Barreda, la escuela iba a desempeñar un papel sumamente importante, ya que sería la que daría la base homogénea a la educación profesional. Barreda realizaba una hazaña muy importante: adaptar la doctrina de Comte a la circunstancia mexicana. La postulaba como capaz de poner en orden la mente de los mexicanos para que se terminara el estado de caos continuo que hasta entonces el país había vivido. Barceda realizó con maestría la tarea para la cual fue llamada por el presidente Juárez: reorganizar la educación poniéndola a tono con los principios liberales del triunfante movimiento de reforma. De acuerdo a las exigencias de la situación mexicana, adoptó el lema del positivismo de amor, orden y progreso, como libertad, orden y progreso. Excluyó a la religión de la humanidad. Barreda necesitaba del liberalismo y los liberales necesitaban aliarse a una doctrina al servicio del orden material. Por ello hicieron algunos ajustes y, a pesar de las precauciones del creador de la preparatoria, tarde o temprano habían de provocarse el rompimiento y empezarían los ataques liberales. Además, los liberales habían llegado a la conclusión de que para tener paz había que tolerar el catolicismo, aunque cuidando evitar que éste interviniera en la política. La Escuela Nacional Preparatoria se iba a convertir muy pronto en la institución educativa más importante del país. El 15 de mayo de 1869 apareció la reforma a la Ley Orgánica de Institución Política, que demostraba en qué medida la educación pública seguía siendo la preocupación esencial de la República restaurada. La educación primaria obligatoria era de suma importancia, ya que entre las clases sociales de inferior posición nacía el deseo de educar a sus hijos. Desde la independencia, el más constante anhelo de los mexicanos había sido la educación del pueblo. La fe de los liberales en la educación, especialmente con la victoria sobre el imperio y la restauración de la república, fue tan poderosa que las escuelas se multiplicaron rápidamente. En el informe del ministro Parada
En 1843 se registraban 1.310 escuelas primarias. Fueron también los liberales que empezaron a dar el impulso importante a la educación femenina, aunque todavía se subrayaba que la urgencia mayor era la educación masculina y se limitaban las materias de enseñanza a las niñas. A los integrantes de la Reforma Restaurada rescataban la importancia de educar al indígena. Su ambición suprema era arrancarlo de las garras de la Iglesia. Durante la presencia de Sebastián Lerdo de Tejada, se incorporaron las leyes de reforma a la Constitución y se promulgó la Ley de Adiciones y Reformas del 25 de septiembre de 1843, que definitivamente se oponía a la existencia de órdenes religiosas. Esta fue la última acción legislativa de importancia que en materia educativa decretó la República Restaurada. La República Restaurada y la educación, un intento de victoria definitiva. Para 1867, los liberales habían vuelto a vencer. Para poder fortalecer su triunfo político, tenían que hacerlo por un único medio, el cual era la escuela. A las materias de la primaria elemental, moral, lectura, escritura, gramática, aritmética, sistema de pesos y medidas y canto, se le agregaba el estudio de las leyes fundamentales del país. Asimismo, en la instrucción primaria elemental y perfecta se exigía el estudio de la Constitución. La falta de fondos y el caos que vinieron de inmediato impidieron que se llevara a cabo los planes. Había pues hacer algo más que iluminar las conciencias y seguir el viejo consejo dado por el doctor Mora desde 1824. Aprovechar la juventud cuando las ideas hacen una impresión profunda. Para mejorar al pueblo, había dicho Mora que arrancar resueltamente el monopolio que el clero tenía en la educación pública por medio de la difusión de los medios de aprender y la inculcación de los deberes sociales. El clero, que seguía teniendo autoridad espiritual, había sido debilitado económicamente por la pérdida de sus bienes y hasta estaba desprestigiado en alguna medida por haber participado en la intervención. Frente a estos intereses tradicionales, los liberales contaban con el apoyo de los beneficiados con las medidas reformistas, esa clase a la que Justo Sierra llamaría la burguesía mexicana. Estuvo formada por Francisco y José Díaz, Pedro Contreras Elizalde, Ignacio Alvarado y Eulalio María Ortega, y presidida por Gabino Barreda. De sus trabajos resultó la Ley Orgánica de Instrucción Pública del 2 de diciembre de 1867. La instrucción a las leyes es muy expresiva del espíritu de que la organizaba. Establecía la instrucción primaria gratuita para los pobres y obligatoria en los términos que expondrá el reglamento. Desde luego excluía toda enseñanza religiosa del plan de estudios, curiosamente con excepción de la escuela de sordomudos, que sí enseñaba catecismo y los principios religiosos. En las demás planteles se aludían a deberes de las mujeres en la sociedad, de las madres en relación a la familia o de moral a secas. Ni esta iglesia ni ninguna religión eran indispensables para la exigencia de una ética social. La ley reglamentaria apareció el 24 de enero de 1868. Importante era que, aunque estaba dirigida al distrito y territorios federales, La educación elemental en el Porfiriato. La República Restaurada quiso avanzar por el camino de la modernidad a la vez que conservar la Constitución de 1857. La tarea no era fácil, pues faltaba la base económica que permitiera financiar las obras públicas y elevar las condiciones de vida. La pobreza era el enemigo más difícil de vencer. Los años que van de 1880 a la Revolución delimitan uno de los periodos de mayor crecimiento económico y poblacional. Se fortalecieron sectores importantes de la economía, tanto nacionales como internacionales: ferrocarriles, minería, industrias y agrícola de exportación, aunque de manera dispersa.
México se autoproclamó país moderno, civilizado y progresista. Desde luego que la educación intentó compartir esta etiqueta. Algunas escuelas primarias tenían maestras egresadas de normales que ostentaban planes de estudios enciclopédicos. En cuanto a los estudios secundarios y superiores, nada pedían a los extranjeros en calidad. Una parte de esta era cosmopolita, con fuerte influencia francesa, al día en descubrimientos científicos, y otra parte, por lo general lo que habitaba el campo o los barrios bajos de la ciudad, vivía en estrecho contacto con sus tradiciones familiares. Se consideraba a los indígenas y a las poblaciones rurales pequeñas y aisladas como verdaderos obstáculos al progreso. Un México moderno y una educación moderna, esto es lo que querían tener entre manos los hombres casados con el racionalismo, es decir, los científicos y los positivistas. La modernización del país y de su sistema educativo no llegó hasta las fábricas, las colonias alejadas del centro, de las ciudades, los pueblos y rancherías. Decir que México tuvo una época, un desarrollo desigual. Enormes regiones siguieron estando como antes. El niño centro de la enseñanza. Durante el interludio gubernamental del presidente Manuel González, el Congreso Higiénico Pedagógico anunció el cambio de enfoque que tendría la educación primaria durante el largo gobierno de Porfirio Díaz. El niño se convertiría en objeto principal de la preocupación de los educadores. El Congreso, convocado por el Consejo Superior de Salubridad y llevado a cabo en 1882, las condiciones indispensables para brindar a los niños un ambiente de aprendizaje sano y estimulante, las características del local escolar, mobiliario, libres, útiles, los programas y horarios más convenientes para la salud, así como la distribución diaria de los trabajos, ejercicios apropiados para el desarrollo corporal de educando, juegos al aire libre y gimnasia. Prescribieron la enseñanza objetiva y el cultivo de las facultades físicas, morales e intelectuales. En lugar de premios y castigos, los alumnos deberían aprender a reconocer las consecuencias de sus actos, para formar en ellos el hábito de hacer el bien. La mayoría de las escuelas estaban alojadas en casas de alquiler inapropiadas, que con frecuencia eran también el hogar del director o del maestro y su familia, quienes escogían para su uso las mejores habitaciones. Las aulas se improvisaban en lo que habían sido comedores, cocinas, corredores o bodegas, generalmente en la parte trasera de la casa. Los educadores censuraron también la rigidez del sistema educativo. Lamentaban que enseñaran palabras antes que ideas, las reglas abstractas antes que ejemplos, máximas antes que experiencias, definiciones antes que objetos. Rechazaron la rigidez del sistema que convertía al alumno en receptor pasivo. Educar era ayudar al niño a pensar por sí mismo, a ejercitarse todas las fuerzas de su espíritu. La máxima letra con sangre entra debería ser borrada para siempre y el hábito escolar dejar de ser temible. Uno de los maestros que había luchado por transformar la escuela y desterrar métodos era el veracruzano Carlos Carrillo, que en su obra La enseñanza objetiva difundía los principios pedagógicos más avanzados. También en Veracruz, que se convirtió en la cuna de las reformas educativas, el alemán Enrique Laubscher utilizó innovadoras estrategias docentes, entre ellas la de su compatriota Federico Froebel. En 1881, en Álvaro, Laubscher enseñaba a los niños a leer y escribir simultáneamente, sin el ancestral y tedioso deletreo, e impartía lecciones de cosas y geometría en los primeros grados escolares. Ante el asombro de sus padres y educadores, los alumnos parecían disfrutarlas. Los maestros asistieron a cursos sabatinos para conocer corrientes pedagógicas nuevas y practicar la enseñanza objetiva. El suizo Enrique Rebsamen promovió el modo simultáneo de enseñanza que clasificaba a los alumnos por edades, bajo la dirección de un maestro. Rebsamen recomendaba al maestro basar sus enseñanzas en los intereses y conocimientos del niño,
y guiarlo a descubrir el mundo por sí mismo. Para Rebsamen, la verdad educación debería desarrollar las capacidades físicas, intelectuales, éticas y estéticas del niño. La enseñanza de la enseñanza. Muchos estados empezaron a abrir escuelas normales para varones, como lo hizo Oaxaca en 1883, con un plan de estudios que se aumentó a 5 años en 1890. La de mayor impacto fue la que en 1887 creó Rebsamen en Jalapa, la escuela normal de profesores cuya fama se extendió por el país. Fue semillero de maestros y ocasionó una verdadera dispersión de educadores. El pedagogo y sus discípulos organizaron los sistemas educativos. Uno de sus seguidores, Gregorio Torres Quintero, fundó la Normal de Colima, su estado natal, y dirigió la educación en Yucatán en los años de Revolución. Torres Quintero fue autor de varios textos, entre ellos el método onomatopéyico de lectura, tan popular como el de Rebsamen. Las inquietudes de estos educadores fueron compartidas por Joaquín Baranda, ministro de Justicia e Instrucción Pública durante un largo periodo de 19 años a partir de 1802. Baranda creía en la escuela primaria como la solución de los problemas racionales y en el Estado como la única instancia con posibilidades de llevar a la educación a todo el país y a todos los grupos sociales. Impulsó la creación de la Normal de México, que además de ser la primera institución de su género con carácter federal, adquirió la facultad de expedir títulos de profesor de instrucción primaria. La Normal de México tuvo como antecedente las clases de pedagogía, introducidas por el doctor Luis Enrique Ruiz en la Escuela Nacional Preparatoria y en la secundaria para niñas, así como la Academia de Pedagogía del Ayuntamiento de la capital, presidió por el mismo doctor Ruiz. La Normal México recibía alumnos de todo el país y los comprometía a trabajar en el Distrito Federal o en los territorios durante 3 años. Se consideraba que la educación secundaria debía servir para convertir a las mujeres en maestra. En ocasiones, incluso las escuelas que empezaron con la idea de proporcionar educación secundaria terminaron siendo normales. La Normal para profesoras y de varones tenían los mismos maestros, Ezequiel Chávez, Abraham Castellanos, Ignacio Manuel Altamirano, por citar algunos. Durante el porfiriato, el magisterio consideraba que la carrera femenina por excelencia era una de las pocas opciones que tenía la mujer para acceder a la vida profesional. La opción pública y algunos ideólogos, entre ellos Justo Sierra, reafirmaban la creación de que las mujeres se inclinaban instintivamente hacia las tareas educativas en el cuidado material y moral de los niños. La legislatura de Oaxaca, al dedicar 10 becas a las alumnas de la Normal, explicó que se les otorgaba a ellas y no a los varones, porque no hay razón para seguir dando preferencia a los candidatos hombres, con prejuicio de las señoritas que tenían el mismo derecho a la protección del Estado. En 1900, al parecer, 91% de los estudiantes de la Normal en el país eran mujeres. En 1907, de los 15.525 profesores, solo 23% eran varones. En menos de 30 años, la profesión de maestros de primaria se había convertido en una actividad femenina. No obstante, que la profesión de maestro gozaba de cierto prestigio, los sueldos eran bajos, variaban de 30 a 80 pesos mensuales. Sin embargo, a principios del siglo XX, el ejercicio del magisterio era muy popular. En 1900 había 47 normales en 19 estados y 2.000 estudiantes, la mitad de ellos en el Distrito Federal. En el mismo año, solo 25% de los 15.000 maestros del país eran titulados. Los planes de estudio se modificaban prácticamente cada año en las normales, pero todas supuestamente impartían la educación completa, científica, humanista, tecnológica, con educación física, aunque en la práctica los egresados mostraban grandes carencias de su formación. En 1888 se promulgó la Ley de Instrucción Obligatoria, que comprendía la enseñanza elemental entre los 6 y 12 años de edad. El primer Congreso de Instrucción Pública fue de diciembre de 1889 a marzo de 1890, donde se hizo la resolución acerca de la duración de la semana escolar, en la que se acordó que sería de 5 días a la semana y que el año sería de 10 meses. También se acordó que era mejor erradicar el método mutuo, que solo estimulaba la repetición de la memoria. Se pronunciaron a favor de la retribución a los maestros, ayuda en caso de enfermedad, distinciones por años de trabajo, jubilación y dispensa de contribuciones. Recomendó también fundar
más planteles y darle prioridad a la enseñanza de la agricultura e industrias rurales. Acordaron que los maestros ambulantes deberían impartir primaria obligatoria a comunidades aisladas. El segundo Congreso de Instrucción fue el 1 de diciembre de 1890 al 28 de enero de 1891. Se recomendó el método educativo, el cual era el instructivo. Se suprimió la Compañía Lancasteriana en el Distrito Federal y territorios de las cuales sus escuelas a su cargo se convirtieron en nacionales. Para el final del Porfiriato, las escuelas privadas habían aumentado a más del doble del crecimiento que había tenido en 30 años. El 16 de mayo de 1905 se creó la Secretaría de Educación Pública y el Congreso Nacional de Educación Primaria fue inaugurado el 13 de septiembre de 1910 y facilitó el intercambio de experiencias, conocimiento y planes para el futuro de la educación. Saber más que leer y escribir. El hincapié de la educación primaria se justificaba en un país con altos índices de alfabetismo y de población indígena monolingüe. La sociedad también se interesaba más por el prestigio que daba tener un título de bachiller o licenciado que la fastidiosa tarea de enseñar las primeras letras. La educación secundaria y superior se hicieron impredecibles para entrenar a los individuos que participaban en altos niveles de la sociedad moderna, aportando el conocimiento académico a los políticos cuyas habilidades no se habían formado en el salón de clase. La modernidad, tan anhelada durante el Porfiriato, promovió un mundo de nuevas carreras y profesiones, la mayor parte técnicas. Los campos científicos y tecnológicos se ampliaron notablemente. Sin embargo, y de manera contradictoria, los estados y el gobierno federal alegaban que no valía la pena en términos de costo-beneficio mantener escuelas profesionales. La tendencia educativa no era humanista, sino técnica. Ante estas actitudes, los estudiantes deseosos por conseguir una carrera profesional de prestigio viajaban a la Ciudad de México. La centralización educativa del país fue definitiva. Si a la República le convenía tener agricultores al día en sus conocimientos, también convenía mejorar los conocimientos de los artesanos. En un principio, el gobierno abrió escuelas de artes y oficios, que fueron una resolución a la vagancia, plaga que amenazaba al bienestar de la gente del bien en las ciudades. La industrialización exigía profesionistas con conocimientos técnicos y para 1890 se llegó a un alto grado de especialización. Ese año se creó la Escuela de Maquinistas Prácticos, pues se estaba poniendo de moda la enseñanza industrial. La participación de las escuelas técnicas mexicanas en la Exposición Universal de París de 1890 da cuenta de este nuevo orgullo por las habilidades técnicas e incluso manuales tan despreciadas antaño. En 1886 se abrió una parecida para niñas, donde aprendían telegrafía, relojería, platería, zapatería, encuadernación y corte y confección. La entrada al mercado de las jóvenes en oficios ligeramente pagados que los de marchanta y doméstica significaba el comienzo de una nueva era de mayor independencia económica para ellas. Las preparatorias. La Escuela Nacional Preparatoria fue una de las glorias de la República restaurada. Tras la caída de Maximiliano, el gobierno tuvo en mente dos objetivos: crear las condiciones ideológicas que permitirían en el futuro la alianza de sectores tradicionales y de la Iglesia que buscaban en una fuerte influencia clériga o en una monarquía el remedio a los males del país y abrir puertas a la modernización mediante el orden y el progreso. La escuela primaria desempeñó un papel importante. La creación de ese orden permitió la paz social y la dedicación al trabajo. Igualmente, era importante la formación de hábitos de estudio y la disciplina en los jóvenes, razón por la cual la Escuela Nacional Preparatoria ocupó un lugar distinguido en la historia de la educación superior, desde el regreso de Juárez al poder. Para las mujeres que les negaban o les limitaban sus conocimientos ofrecidos en las normales, se empezaron a abrir las puertas en las escuelas preparatorias. En 1890 se empezó a incrementar la matrícula y hubo más estudiantes que pisaban las aulas de clases. Fue un comienzo tímido, pero fue muy impactante.
Habían desaparecido los obstáculos legales que impidían a las mujeres el ingreso a las instituciones de estudios superiores y profesionales. En el segundo Congreso de Instituciones hubo oposición a la que la Escuela Nacional Preparatoria conservara el método científico y el plan de estudios comitiano, dispuestos en la Ley de 1867. Algunos congresistas estaban a favor de una escuela preparatoria de carácter menos elitista, para quienes no buscaban un título profesional. Se cuestionaba la uniformidad de las carreras y un currículo de 6 años y un enfoque científico y literario. Se sugirió fortalecer la identidad nacional y atender el cultivo de las humanidades descuidadas en el plan original. Finalmente, a finales del siglo XIX se modificó el sentido original de la preparatoria, quitando el sabor positivista. En las últimas décadas, antes de la Revolución Mexicana, la oferta de educación superior aumentó y se buscó unificar los criterios de la preparación académica a cada carrera. Al principio del Porfiriato, solo había preparatorias en 17 estados. Tras décadas después, 25 de 29 estados tenían por lo menos una preparatoria, o en algunos casos varias del gobierno o privadas. Lo que no aumentó fue el número de estudiantes. En 1878 y 1908 había casi tantos estudiantes inscritos en estos seminarios como en los colegios del gobierno. Igual durante las primeras décadas del México independiente, la Iglesia mediante sus instituciones educativas complementaban el esfuerzo hecho por el gobierno para cubrir la demanda escolar. En el último cuarto del siglo XIX, las instituciones laicas se habían consolidado y multiplicado. El Instituto Literario de Toluca, por ejemplo, fue el semillero de importantes literatos, políticos y científicos. El de Zacatecas fue durante años una escuela de latín para convertirse a mediados del siglo en formador de abogados. En Oaxaca también respondió la demanda de abogados, mismas que se incrementó con el paso del tiempo. Los estudios preparatorios de 5 años de duración incluían idiomas modernos, ciencias, matemáticas, economía, política y estadística, entre otros cursos. También había uno de pedagogía, lo que hacía pensar para algunos alumnos esta experiencia educativa equivaldría a una escuela normal. En el campo de la medicina se buscaba aumentar el contacto entre los alumnos y sus pacientes desde principios de la carrera para aprender haciendo y forjarse en la realidad de las enfermedades y de los accidentes, además de dominar la teoría. Los hospitales siempre han sido las mejores aulas para los médicos. El alumno aprendía al pie de la cama del paciente, donde escuchaba las explicaciones del doctor a cargo del caso. La innovación fueron los aparatos científicos. Por ejemplo, la Escuela de Medicina de Guadalajara poseía un laboratorio con microscopio. La formación de ingenieros fue otra novedad del Porfiriato. Reflejó de un modo cada vez más tecnificado, desde luego que tenían mayoría de alumnos. Estudiaban 1 año o 2 y se podían titular. La educación profesional se demandaba un enorme esfuerzo al alumno, puesto que era enciclopédica. Los exámenes orales no se acostumbraban, los escritos exigían proezas de memorización. Las compañías extranjeras preferían a las profesionistas de sus propios países, incluso los mexicanos, a la hora de buscar, por dar un caso, o un arquitecto, preferían a un europeo. Por esa razón, los alumnos terminaron siendo abogados. El panorama de la educación superior quedó desbalanceado. Hacía falta especialistas por las condiciones económicas, la mala distribución de las riquezas, la preferencia por los extranjeros y finalmente el derrumbe del precio de la plata, que arruinó la industria minera, tuvo efectos desastrosos sobre los estudios superiores. Los profesionistas luchaban por sobrevivir en un México que no les destinaba los recursos necesarios para sostenerlos.
el nacimiento de la Escuela de Altos Estudios y de la universidad. Todo era preparativos y fiestas para el centenario. Trataron de encubrir la descomposición y la efervescencia social del último gobierno de Díaz. Mientras todo se destrozaba, las autoridades se esforzaban en mostrar al mundo la imagen de un México moderno y próspero. En el centro, invitados nacionales y extranjeros presenciaron desfiles, ceremonias, inauguraciones de monumentos, edificios, fábricas, parques y obras públicas, a la vez que asistieron a bailes, banquetes, kermeses, exposiciones, funciones de cine y veladas literarias. La Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes celebró estas fiestas con varios acontecimientos: el Congreso Nacional de Educación, la inauguración de la Universidad Nacional, el primer Congreso Nacional de Estudiantes, la exposición de pintura mexicana en San Carlos, la inauguración del edificio de la Escuela Normal de Maestros, la primera escuela ferrocarrilera y la escuela para niñas. La llegada del ferrocarril significó el arribo de la modernidad y la comunicación física y cultural entre la capital de la República y del resto del país. Otra fundación fue la Escuela de Altos Estudios. Era una institución de perfeccionamiento para profesionistas, una escuela de posgrado que se encargaba de reunir a los mejores de las ciencias y de las artes, quienes se les asignaba la responsabilidad de coordinar la investigación científica del país. El centenario fue favorable para que Sierra reviviera su proyecto universitario de 1881. En aquel entonces su propuesta de una institución abiertamente positivista había resultado inoportuna y había enfrentado gran oposición debido al recuerdo de la antigua universidad, que había cesado de tener funciones adaptables a la marcha de la sociedad, así como las denuncias de mala calidad de enseñanza elemental, lo que decidió a Sierra dejar su proyecto de lado. No se dio por vencido y presentó ante el Congreso. Su proyecto fue aprobado. En mayo de 1910, la nueva universidad dependería y sería financiada por el Ejecutivo Federal. Sierra formaría a los conductores del país, propagaría la ciencia e impartiría a los alumnos una educación integral.